Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Está pasando de todo en este país. El fiscal Martínez se defiende como gato patas arriba en el Congreso y se amarró a su cargo mientras el diario El País de España, el más importante de habla hispana, dice en su editorial que la permanencia de Martínez en la Fiscalía es, abro comillas, una anomalía democrática. Un video explosivo publicado por el uribismo en el mismo debate de anoche muestra a Gustavo Petro empacando paquetes de billetes por una suma de 20 millones de pesos que supuestamente son un préstamo para una campaña política de hace 14 años. El hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha perdido $1.000 millones de su fortuna desde la muerte de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo Alejandro Pizano envenenado con cianuro, reporta Bloomberg. El presidente Iván Duque tendrá un hueco de 7 billones de pesos en su presupuesto ante el fracaso de su primera reforma tributaria, que además dilapidó su capital político frente a la opinión, mientras los estudiantes siguen marchando en las calles pidiendo más plata. Lo que viene pasando en las últimas 3 semanas en Colombia, desde la publicación de los primeros audios de Pizano, desde la seguidilla de eventos que tocan a los poderes más grandes del establecimiento colombiano, no es, creo yo, un incendio que se vaya a apagar sin ninguna consecuencia. Sobre todo los eventos que tienen que ver con el fiscal Martínez y con Gustavo Petro tendrán repercusiones importantes en el futuro político de este país. Sobre el fiscal, la pregunta clave sobre el fiscal Martínez es simple. ¿Qué sabía él en el 2015 sobre los posibles delitos de Odebrecht? Ayer, en el debate en el Congreso, el fiscal reiteró que no sabía, siendo abogado del socio de Odebrecht, del Grupo Aval, que había delitos. Solo en diciembre del 2016 se logró establecer, porque lo hizo público el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que había coimas en el caso de Colombia y de los demás países de América Latina. Hasta ese momento nadie en América Latina podía decir lo mismo, pero nosotros, y ese es el estándar que se me pide, y es que sepa también leer el futuro. Colombianos, en esta trampa de la mentira, de la insidia y de la infamia, es en la que se quiere destruir la integridad y el honor de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, otra cosa muy distinta dice el mismo Martínez en varias ocasiones en las conversaciones que tenía grabado Pizano. Y el asesor jurídico de Corfi Colombiana comentó y preguntó al control Pizano y este respondió con precisión. Unas huevas. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? Mire todos los delitos que se han cometido. ¿Eso es de lo mismo? Ah, no. Soborno, lavado de activos, facendo, finto privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. Los insumos para este debate ya están todos sobre la mesa. Los pusieron Petro, Angélica Lozano, Jorge Robledo. Martínez no se va a caer, no sacaron nada nuevo, pero parece muy difícil que se recupere como figura política en Colombia, al menos después de esto. Es decir, agoniza una candidatura presidencial futura que estaba en las cuentas de todo el mundo. Y hablando de candidaturas presidenciales futuras, lo del video de Gustavo Petro de anoche no es cualquier cosa. Más allá de que el momento y la publicación de este video sea totalmente política y calculada, están sin responder muchas preguntas claves, entre ellas, ¿para qué campaña era esa plata? Y para aclarar todas las dudas, ¿dónde está el soporte legal de su registro ante el Consejo Nacional Electoral de la época, o al menos la confirmación del arquitecto Simón Vélez, de quien dice le prestó la plata a Petro? Está pasando de todo en Colombia y los últimos días fueron un punto de quiebre para el futuro político de este país. Aquí arranca Zona Franca. Para hacer sentido de todo esto que está pasando, me acompañan esta noche analistas y partidos interesados, como son siempre los analistas. Jorge Rojas es además ya precandidato a la alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana, fue el coordinador
ideológico, perdón Jorge, usted no fue programático, sino Estuve en el equipo político de la coordinación. el equipo político de Gustavo Petro. Es un placer tenerlo aquí, Jorge. Muchas gracias, Daniel. Me acompaña también Fabio Humar, es abogado penalista. Muchas gracias. Y de noche analista político. En mis ratos libres, analista político, ¿no? Es un título que me he ganado inmerecidamente. Reaccionario conservador. No, liberal de extrema derecha me defino. Perfecto. Jorge Galindo es periodista, candidato a doctor. No soy periodista. Es periodista, ¿no? Bueno, pero es que luego los periodistas se me enfadan. Es periodista de comida. Hace periodismo de restaurantes en el diario El País. Tiene una columna en el diario El País de España, no de Cali, de la que a veces trata temas colombianos. Sí. ¿Y qué más? No, pues, candidato a doctor. Y Galindo, ¿y usted quiere decir algo acerca del panel? Es un panel de solo hombres. yo siempre fracaso constantemente en eso. Yo les pido disculpas. La verdad no es por falta de intentarlo, pero al menos lo hacemos notar, ¿no? Fracasamos otra vez esta noche. No, sí, bueno, y la verdad es que, como bien ha dicho, usted sin duda lo intenta. Yo ya tengo un compromiso en la academia a la que en teoría pertenezco porque estoy haciendo el doctorado, de no ir a paneles de solo hombres. Sí. Desde esta noche lo adquiero también con respecto a los medios, porque aunque es verdad que en Zona Franca muchas veces usted ha tenido paneles de solo mujeres, sí, la cantidad de paneles de solo mujeres que haría falta para, digamos, compensar toda la historia es imposible. Entonces es mejor mantener un equilibrio en el corto plazo. Por lo demás, pues nada más que añadir, la verdad. Advertido, espero que ustedes no hagan, si se hace un boicot de ese tipo voy a tener muchos problemas, pero me hará esforzarme más. Entremos en materia. Quiero arrancar por el debate de ayer de Néstor Humberto Martínez y yo les voy a poner lo que creo que es el problema fundamental de la defensa del fiscal. Es que ese fiscal que conoce el caso de Brecht e impedido al mismo tiempo va a defenderse a título personal y al mismo tiempo va a defender la institución de la fiscalía. Sabía de los coimas en el 2015 y después no sabía. Ese es el problema de Néstor Humberto Martínez y lo resumo con esto. Así arranca la defensa del fiscal en el Congreso. Asisto porque este es un debate que se ha suscitado en el país sobre mi vida privada y sobre mis actuaciones como abogado en ejercicio. La Inquisición ha llegado a escrutar mi conducta en esa condición y por eso tengo que venir, por mi honor. Pero se pregunta uno, ¿es una inquisición personal o una inquisición institucional? ¿Ah, Néstor Humberto? Colombianos, aquí ha venido su fiscal general a darles cuenta y razón de todo lo que hemos hecho. Yo no le voy a hacer el juego a un grupo que actúa como pirómanos en el Estado de Derecho. Lo que nos corresponde es fortalecer la institucionalidad y por eso, violentando una de las reglas de mi oficio, que es no concurrir a debates políticos, he venido al Congreso de la República, al Senado de los colombianos, para rendir testimonio de lo que es la honra y la integridad de la Fiscalía General de la Nación. Hoy se sabe toda la historia y no la versión manipulada de los conspiradores. Gracias, Colombia. Gracias, honorable Senado de la República. Gracias, fiscal. ¿O Néstor Humberto? ¿O fiscal? Usted que está más cerca, primero arranque. Mire, a mí me parece bien que haya ido. Realmente aplaudo esa actitud. Él hubiera podido ampararse en el hecho de que al fiscal general o a los funcionarios judiciales no se les puede hacer debates, no obstante invitárseles al Senado. Luego, me parece bien que haya ido. Y me parece que lo que está pasando por el país es grave. Esa dicotomía, digamos, por no utilizar unas palabras un poco más fuertes, esa esquizofrenia de la que está sufriendo el fiscal general en este momento, no es buena para la institucionalidad. Así él, como funcionario, quede bien parado, así él, como ciudadano y como abogado, quede bien parado, ya lo miraremos, pero no está bien para el país que el fiscal general esté sometido a control político.
desgraciado el país que tiene que ver juzgados a sus jueces. Y eso es lo que nos puede estar pasando. Y es altamente probable que mañana la Corte Suprema admita el trámite de un fiscal ad hoc, lo cual es tremendamente grave para el país, porque lo que quiere decir en el fondo es que este fiscal y esta fiscalía que comanda Néstor Humberto Martínez no tiene la objetividad. Y poner un fiscal ad hoc es poner otro sol en esa órbita. Un sol ternado por Iván Duque, además. Ternado por Iván Duque, y eso va a generar un problema de raca-mandaca en la institucionalidad en este momento. Y entonces, simplemente para hacerle eco a lo que usted dijo, traigo el editorial del País de España de hoy, que va por esa misma línea. Y dice lo siguiente, ¿hace cuánto no escribía Jorge El País un editorial sobre Colombia? Pues con un mensaje tan claro, porque sí que escribió uno con la presidencia de Duque, pero fue un editorial un poco más, digamos, de este nivel y de esta intensidad desde los acuerdos de paz hace 2 años. Entonces se titula Un fiscal acorralado. La investigación del caso de Brecht desata una tormenta política en Colombia. Hay formas de paliar las consecuencias. ¿Cuáles serán esas formas? Dice El País. El hecho de que una figura con el pasado de Martínez esté al frente de la Fiscalía resultaría una anomalía en cualquier otro país democrático. Por el bien de las instituciones, empezando por la justicia y el del conjunto del país, cuya imagen y credibilidad se está viendo zarandeadas por estos días, el fiscal general haría bien en reflexionar sobre si su continuidad en el cargo no supone un pesado lastre que Colombia para nada necesita. Gravísimo, gravísimo. Le están pidiendo la renuncia en clave amable, si se quiere, en un lenguaje mucho más... digamos, siglo XVIII, amable, pero se le están pidiendo. Pero no es siglo XVIII, es la perspectiva de, bueno, el fiscal, en principio, tiene la capacidad para entender cuál es su situación y su posición en todo el conflicto que tú estabas describiendo antes. Entonces, el fiscal debe decidir si se prefiere a él o a la República. Sí. Caramba, él o la República. El asunto es que ayer había un debate político, no jurídico. Y concuerdo con Fabio que la presencia del fiscal hay que rescatarlo, o sea, él tuvo el valor de ir. Eso es importante. Ahora, ¿a qué fue? ¿Y cómo hizo su defensa? Porque hay criterios según los cuales la defensa fue impecable para demostrar que él no sabía, y la única prueba que él sacó es una declaración juramentada en la Cámara de Comercio del señor Jorge Enrique Pizano, en el que dice que no sabían que había la posibilidad de delitos. Eso es, hasta ahí va el asunto. Lo demás fue político, fueron adjetivos, fueron ironías, fueron formas que se usan en el debate parlamentario y que muy hábilmente, porque tiene esas habilidades, el señor Néstor Humberto Martínez puso en evidencia frente al Senado. Y algunas revelaciones inquietantes, por ejemplo, de que sabía que Gustavo Petro había ido a visitar a Creo que se le fue un poco ahí. Ahí patinó y me parece equivocado haber dicho eso. Es equivocado porque eso le quita, pues, tal vez si hubiera ido y hubiera planteado otra forma de defensa, hubiera logrado salvar más la legitimidad institucional que él representa. Y venga, le digo una cosa. Porque él fue como ciudadano, pero al final terminó diciendo, aquí vino el fiscal. No, y no es lo mismo que usted, el ministro de Agricultura, no es lo mismo que a usted, el ministro de Agricultura, le diga, mire, yo me entero que a usted lo... Pero cuando usted, el dueño de la inteligencia en el país, el dueño de la acción penal, le dice, yo sé que usted está yendo a visitar o tal a cual persona, habla de unos mensajes de María Jimena Duzán, usted tiene todo el derecho a sentir pánico. ¿Qué recursos es que es el fiscal general. Usa el fiscal para hacer esas labores de inteligencia? A Petro le quedó claro que lo persiguen, a María Jimena Duzán la escuchan, a los periodistas, es decir, ahí hay un problema. Y eso de tenebroso sí tiene bastante. A Luis Fernando Andrade lo tienen chuzado. A Luis Fernando. Y entonces el fiscal, la conversación con Luis Alberto Moreno, el presidente del BID. Esa conversación es muy antigua. Claro, es muy antigua, pero entonces es una conversación que se filtra de la fiscalía. Y el fiscal dice que él la recoge del medio donde apareció filtrada, que es toda una ironía de cómo funciona. Esto no le está saliendo bien al país. Es que a mí me parece que uno tiene que hacer claridad. Yo termino mi idea. Sí, hay un debate político, evidentemente, y lo que me queda claro es que volvemos a los tiempos de antes. O sea, el funcionario que no sabía que todo fue a sus espaldas y que todo es una conspiración. Finalmente, ahí usted empezó el programa diciendo lo que debería decirse. Todo se justifica porque él no sabía, y es muy difícil que el país le crea al fiscal que él no sabía, es muy difícil por su trayectoria. Y termino diciendo, lo ternaron, fue el presidente Santos el que lo ternó, y se le advirtió, recuerdo muchos columnistas diciendo,
van a nombrar a un fiscal impedido para actuar. Y el nombramiento de un fiscal ad hoc, Jorge, sería básicamente la Corte diciéndole por medio de un poco todo el debate público que no le cree, que no sabía. No, pero a ver, quiero decir, es que yo temo que este debate acabe con una conversación sobre precisamente las instituciones de Colombia, el partidismo y demás. Al final, al fiscal hay que nombrarlo de alguna manera. Sí. Entonces, resulta muy difícil encontrar a una persona que no tenga, pues, digamos, una cierta afiliación partidista. Lo importante no es eso. Aquí la variable determinante no es esa. La variable determinante es que la opinión pública, yo creo que está demostrando que está atenta a quién es esta persona, más allá de sus afiliaciones políticas. Efectivamente, lo nominó Santos, siguió como fiscal, sí, ahora bajo Duque. Entonces, si la credibilidad del fiscal en general ante la opinión pública, y tenemos encuestas que nos demuestran que es así, incluso antes de todo el escándalo, está severa y profundamente dañada, yo creo que es el momento de que el fiscal mismo, entonces, y de nuevo insisto, se pregunte cuál es su papel en todo esto. Y el hecho de, el editorial o lo que yo estoy diciendo ahora, el editorial del periódico en el que yo escribo, lo que yo estoy diciendo ahora, lo pongamos sobre el fiscal, no es baladí, es respetar y subrayar la independencia de los poderes. El fiscal es un poder en el país, es un poder independiente que tiene capacidad para decidir. No cualquier poder. Y no cualquier poder, efectivamente. Pero estamos ante una realidad. ¿Cuál es si su posición? El fiscal no renuncia, como en efecto no va a renunciar. No va a renunciar. Y ya hay un impedimento planteado por para la vicefiscal. Entonces hay que nombrar un fiscal ad hoc. Y yo pregunto, ¿cuál es ese fiscal que va a lograr? El problema que va a suceder, que el caso de corrupción más importante, pues en la historia reciente de América Latina, lo tenga que llevar un fiscal ad hoc. ¿Quién es el fiscal? Literalmente, ¿quién le pone el cascabel a ese fiscal? ¿Nombre? No, es que no se me ocurre un nombre que sea técnico en lo penal, sí, apolítico y que no genere un cisma, y en esto me estoy copiando de aquel cisma vaticano, perfecto, que no genere un cisma. No existe. Ese fiscal perfecto no existe. Pero tampoco existía en Estados Unidos. Es decir, cuando Jeff Sessions, antiguo fiscal general, se recusó a sí mismo para hacer la investigación sobre Trump y sobre la campaña de Trump y sobre las conexiones de la campaña con Rusia, nombraron al ex jefe del FBI. Pero hoy entonces era un ex jefe de FBI que había trabajado con republicanos. Y con demócratas, y el presidente se dedica a cuestionarlo cada día de su vida, cada mañana en Twitter. Y ahí es donde yo digo que esto no le está saliendo bien es al país, a la institucionalidad. Miren, Néstor Humberto es un accidente, nosotros somos un accidente. El problema es el país que va a quedar. El ciudadano, Luis Fernando Andrade, la María Jimena Duzán, los perseguidos, en el buen sentido de la palabra, por la fiscalía, ¿qué van a decir mañana? ¿Ese es el fiscal que me está investigando a mí? Que utiliza el aparato estatal para espiar a Luis Fernando Andrade y las camionetas de Gustavo y entonces Petro. déjenme seguir porque aquí hay muchos temas y si hay poderes más grandes que Néstor Humberto Martínez, es tal vez el grupo Aval que está vinculado a todo este caso de Odebrecht. Es un poder que antes en este país yo creo que era intocable. Este caso lo ha traído a la luz pública y no solamente a través de Colombia. A esto dijo Gustavo Petro anoche en el debate. Hoy sabemos, a partir de Pisano y a partir de la declaración de Luis Bueno, desde el inicio, que es un gerente de alto nivel de Odebrecht, sabemos que el grupo Aval, todo en su máxima expresión, conocía desde el principio los 5 hechos y los 5 momentos de sobornos que aquí he descrito. Petro habló durante 1 hora y se apartó de la idea de Robledo de que renuncie, pero sí pidió un fiscal ad hoc. Y en esto pues me separo un poquito de Jorge Enrique, ad hoc, independiente, nominado por la Corte Suprema. Dijo Gustavo Petro anoche en el debate y esto así titula Bloomberg una noticia, Bloomberg el medio de comunicación con énfasis económico de Estados Unidos, de la casa Bloomberg, de Michael Bloomberg. Entonces dice, muerte misteriosa borra $1.000 millones de la fortuna de un banquero colombiano con la foto grande de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces esto no es solamente tema del fiscal, este es el poder más encumbrado del país, que por el otro lado, y les dejo esto que dijo Álvaro Uribe anoche, recibió un respaldo de una parte del estamento político. A mí me preocupa también la institucionalidad colombiana, como a muchos. No solamente la de la justicia, también la económica. No puede ser, por ejemplo,
que los fondos de pensiones, que son accionistas del Grupo Aval, o 70.000 colombianos que son accionistas de ese grupo y que se constituye en el número de accionistas más grande después del conjunto de accionistas de Ecopetrol, tengan que padecer lo que están padeciendo. En los últimos días, ese valor bursátil ha caído en un 13%. Qué bueno, una comisión senatorial que ayude a esclarecer el tema, pensando en esos colombianos. ¿Cómo está quedando el poder económico del Grupo Aval, el grupo financiero más grande de este país, del hombre más rico de este país, Luis Carlos Sarmiento Angulo? De eso hablamos después. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Gracias a los que están escribiendo en Twitter, a aquellos que nos ven por Periscope, pues pueden escribir por Twitter con el hashtag francamente, en @zonafranca, como lo hace Elsa Marinovich. Muchas gracias, Elsa. Nos escribe frecuentemente y le escribe a Fabio Omar. Le está respondiendo. Sí, le está respondiendo. Usted es de derecha, yo también, conservadora, y me avergüenza la actitud del fiscal. Cínica a sabiendas de la corrupción que pesa sobre sus hombros, que renuncie. Ya le hace mucho daño al país, dice Elsa. Eso piensan muchos conservadores. ¿Usted? Pero es que yo no estoy de acuerdo. Pero es que yo no estoy de acuerdo con que el fiscal renuncie. Es que a mí no me parece que eso solucione nada. Aquí hay que buscar, entre otras cosas, un diseño institucional que hay que resolver. Y es, si usted nombra a un litigante de toda la vida, siempre va a haber impedimentos. Mire lo que pasó en Salud Pop. Que Fabio está de acuerdo con Gustavo Petro. Esa es la misma tesis. Sí. Sí. Eso fue lo que dijo él en el Congreso Gustavo ayer. Petro no siempre se equivoca, fíjese. De hecho, se apartó del punto de vista de Jorge Robledo, que quiere la renuncia. Sí. Él dijo que no hay necesidad. Pero venga, entonces, yo había dejado en punta el tema del Grupo Aval. Jorge, ¿usted ahí qué tiene que decir? Bueno, son 51 millones de dólares los que están denunciados como los sobornos que admitió ayer el fiscal. Pero solo sabemos de 15 millones. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo vamos a llegar a toda la verdad? Y ahí empieza a escalar un poco el asunto de funcionarios públicos. Este contrato de estabilidad jurídica, por ejemplo, que generó unas coimas por 3 millones de dólares en el Ministerio de Hacienda, que también fueron reconocidos ayer. De las cuales Néstor Humberto se declaró víctima. Sí, se declaró víctima, a pesar de que él estructuró todo el proceso. Deja muchas dudas, pero la pregunta es qué hay por encima del fiscal. Claro, y eso vendría... Y por encima del fiscal hay poder económico y hay poder político, y es muy fuerte. Es decir, es el establecimiento del país el que está en juego en el marco de este pero debate hay una de presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces siempre el grupo tiene una presunción de inocencia, pero hay también una evidencia que es inquietante. Un fiscal ad hoc podría ayudar a desatar ese nudo. Tendría que ser el superfiscal que no encontramos. Yo no sé qué estará pensando hoy el presidente Duque, que además ya lo están cuestionando hoy en el Congreso porque él firmó una carta en su momento al superintendente de Industria y Comercio, y ya están planteando que el presidente está inhabilitado. Vamos a llegar a una esquizofrenia. Yo estoy de acuerdo con un presidente ad hoc para nombrar una terna. Ad hoc. Pero yo lo que quiero subrayar es una cosa. Aquí estamos hablando de superfiscales, fiscales ideales y demás, como si existiesen en algún sitio. O sea, los países que mejor funcionan desde un punto de vista institucional, que son más eficaces y eficientes, es porque distribuyen bien el poder de manera igualitaria y equitativa. O sea, lo que realmente genera una democracia sana y saludable no es ese vacío conceptual que son las instituciones o las personas que se comportan bien. No, es que el poder esté bien repartido de manera equilibrada. Y eso no fue lo que pasó ayer en el Senado, porque estábamos estrenando el Estatuto de la Oposición, se hizo de manera atropellada, sin garantías para los citantes, sin que permitieran terminar el debate, con las acusaciones que ya sabemos y que vamos a hablar seguramente ahora. Eso no ayuda mucho. Yo creo que perdió la democracia ayer también. Pero al mismo tiempo tenemos, o Colombia tiene, es que no sé si hablar a veces en primera o en tercera persona, porque no soy colombiano, pero vivo acá, y pues hay gente acusándome de español y injerencias externas y demás. Yo lo nacionalizo. Hoy queda nacionalizado. Por un ratito libre, porque hay una compatriota tuya que habla como la más colombiana de todas. Bueno, en cualquier caso, al final es que es paradójico, porque Colombia tiene o tenemos, o existe
el Congreso o el Parlamento más fragmentado en el buen sentido y más plural de la historia. Es decir, jamás, yo me atrevería a decir, y que me corrija un historiador que sepa mucho más que yo, que jamás el poder había estado tan repartido en Colombia como lo está ahora mismo. Está pasando lo que está pasando. Y ni siquiera, y exacto, es que verdad. ¿cuántos Néstor Humbertos no habrá habido en la historia de Colombia en la oficina de la Fiscalía General? Y jamás hubiese sabido y jamás hubiese dado un debate como el que se dio ayer en el Congreso. Es que lo importante es el punto de comparación, es el contrafáctico. Entonces, aunque quizás el fiscal no renuncie o sí renuncia, y eso depende exclusivamente de él y de lo que él decida, porque está bien que así sea, lo importante y lo interesante es que el debate se produce y se abre no solo dentro del Congreso, sino también aquí, también en la calle. Hay pósters en Bogotá con la cara del fiscal poniendo renuncie. Hay gente en los bares diciendo que el fiscal no debe renunciar. Y yo por eso vuelvo al tema de Aval, porque era otro de esos poderes intocables. Hoy ya lo han tocado en la prensa, lo han tocado en la prensa internacional sobre todo. En la bolsa. En la bolsa está muy tocada, es decir, $1.000 millones le costó a Sarmiento solamente el cubrimiento. El cianuro, pues, para decirlo. El cianuro. Y esa sería una posibilidad que se podría abrir con el fiscal ad hoc, porque es ahí donde dicen los críticos que está el tapón investigativo de la Fiscalía. Pues parcialmente es cierto, digamos, eso no se puede afirmar tan categóricamente porque un funcionario del Grupo Aval, digamos, de Corficolombiana, está procesado, expresidente de Corficolombiana, pues está procesado por esos hechos, ¿no es cierto? Entonces uno no puede decir que Corficolombiana o el Grupo Aval ha sido intocable, eso tampoco se puede afirmar. Pero a mí en general me parece que la asepsia con que deben actuar todos los poderes económicos, políticos, eclesiásticos, pues funciona y funciona bien. Que eso tenga unos golpes en la bolsa, y en eso estoy de acuerdo con el expresidente Uribe, pues me parece que uno tiene que manejar eso con mucho cuidado. Claro. Porque realmente hay gente perdiendo dinero en esto. Claro, y no solo es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es el que menos pierde. Es que pierden los accionistas. Sí, pero ¿y qué? Quiero decir, por supuesto que pasa, pero eso, ¿por qué va a detener ningún tipo de debate? Claro, no, que es lo mismo que decía Néstor Humberto. Ojo, que al atacarme a mí están atacando la institución de la Fiscalía. No, y eso sí es una trampa que uno no puede pisar, porque es una trampa muy ni en lo político ni en lo económico. Porque está bien que hay que tener responsabilidad en las valoraciones y en los juicios que se hacen, porque están afectando la bolsa, están afectando la economía del país. Pero eso no quiere decir que no se haga el debate. Yo sí coincido con mi tocayo Jorge en que esto se politizó en el mejor sentido de la palabra. En la sociedad, en el Congreso, en los medios de comunicación. Hay una sociedad que no traga entero. Antes era más fácil, ya no. No, ya no es fácil. Entonces, actúa. Usted traía la frase de Carlos Lleras, que el país está descuadernado. Sí. Y en ese sentido, este descuadernamiento, además de lo del fiscal, lo de Aval, está lo de Petro, está lo de las marchas, está lo de la ley de financiamiento. No es una crisis, es una oportunidad, es el reflejo de una nueva sociedad. A mí me parece, esa pregunta me gusta porque estamos en un momento en donde deberíamos profundizar la transformación de la sociedad. Quiero decir, esta crisis no es de ahora, el país está descuadernado desde hace rato, pero esta clase dirigente que ha gobernado durante tantas décadas llegó a su fin. Está tocando lo más profundo de la corrupción y de la incapacidad de gobernar, porque ustedes se dan cuenta de una cosa ayer. Ayer habló el fiscal, hablaron los citantes. ¿Dónde estaba el gobierno? La ministra, o sea, ¿qué dijo la ministra del Interior ayer? Yo tenía que ir la ministra del Interior. ¿Quién conduce al Estado? ¿Qué dijo la ministra ayer? Pero venga, hablemos las cosas. O sea, aquí hay una crisis que lleva 50 años. ¿Le parece que Álvaro Uribe es tradicionalista? Es un señor de Antioquia que gobernó con mucho éxito. ¿Le parece que Iván Duque es tradicionalista? Eso es muy cierto. Un tipo que vivió toda su vida por fuera y llega. ¿O Gustavo Petro le parece tradicionalista? ¿Qué representan esos presidentes de los cuales está usted hablando? ¿Qué representan estos partidos tradicionales que se bifurcaron en otros partidos de la U y del Centro Democrático? ¿Qué hay más tradicional en Colombia que el Centro Democrático?
¿Le parece que el ¿Qué hay Partido más Conservador tradicional? No, porque ¿para qué? Si existe el Centro Democrático no necesita ¿Y el Partido Liberal? Conservador. ¿Y Gustavo Petro si le asiste parece el Partido de la U, tradicionalista? ¿para qué el Partido Liberal? En el Congreso está Ya. Timochenko, ¿le parece tradicionalista? No hay una crisis. Usted me dijo ahora, si Galindo, este país está Galindo, descuadernado, ¿quién es el responsable? Pero es que siempre ha estado descuadernado y no están gobernando. Y yo no los sé que por qué menciona a históricamente Petro si gobernaron. Petro no ha gobernado el país. No, pero la ciudad, no. ¿Qué tal que hubiera gobernado el país? Estaríamos como Sierra Leona. Hicimos. Y espérense. No, lo hicieron Jorge, muy Jorge, mal, no mientas. una robar, palabrita ahí. Esto es demasiado divertido. Sin robar y Una con palabrita resultados. ahí. No, ¿cuáles resultados? Espere, Galindo. ¿Quiere que le dé resultados? Es que Bueno. es alucinante. Parece que nadie quiera el poder. No, yo a mí me gustaría el poder, pero para no ser como esta Gustavo batalla Petro. porque nadie tenga el poder. No, o sea, las dos cosas son ciertas y solo parcialmente ciertas al mismo tiempo. La idea del establecimiento probablemente es una idea, bajo mi punto de vista, simplista, porque es cierto que quien rompió el sistema de partidos en este país es Álvaro Uribe. Claro, lo ¿Para destruyó. qué? El tradicional, el que siempre había Me voy a la existido, que pausa. llevaba 200 años existiendo, pero efectivamente, ¿qué hubo después de eso? ¿Y qué conexiones y qué ausencias tiene con respecto al momento anterior? Y al final la clave siempre es la misma. Aquí, como en cualquier otro lugar del mundo, la élite está dividida. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. La élite nunca es un todo. Vamos a la pausa, monolítico. vamos a la pausa. Anoche hubo una sorpresa, un video que publicó el uribismo, un video de Gustavo Petro recibiendo unos fajos grandísimos de plata, un video que llega como un distractor de este debate, un debate que ya les hemos contado, entonces podemos entrar a lo que fue la distracción. El video de Petro, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:39 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Escríbanos, los estamos leyendo en Twitter, pueden escribirnos al correo electrónico francamentezonafranca@gmail.com. Estamos hablando del video. El video que fue la cereza encima del ponqué del debate de anoche, y así lo presentó, y creo que es importante tener en cuenta de dónde sale este video y cómo se presenta la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Nos llegó antes, aquí en la mitad de este debate, un video que sí les quiero presentar. Un video que me parece que muestra que el tal pedestal moral, queridos congresistas, en el que los promotores del socialismo del siglo XXI y del populismo quieren colocarse incendiando todo lo demás porque ninguno sirve que no sea ellos. Entonces, así se presentó el video y sin más amagos, seguramente lo han visto. Este video, si no lo han visto, lo van a ver. Si Gustavo Petro intenta lanzarse a cualquier otra cosa, será una visión recurrente en la política colombiana de aquí a los próximos años. Así en esta misma De pronto podemos, siguiendo la tradición peruana, el Petrovideo. Ella tiene el Keiko Video, el No, el Vladivideo. video que faltaba, porque pues este sí es lo que faltaba. Y esto dice Gustavo Petro para explicar qué era eso. Que hasta compraron video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero, que seguramente ahora será presentado. A partir de ahí hablará mi abogado. Simón Vélez, dice él, le prestó la plata en el 2005. Simón Vélez es un arquitecto colombiano conocido por andar con grandes sumas de dinero, ¿no? Eso no suena mal, obviamente. Pero a mí lo que me parece es que si alguien tiene que empezar a mirar esto es la DIAN. O sea, No, pero es que alguno de los dos el un primero, delito. no, Claro. o sea, quiero decir, yo para hablar de delitos o no delitos tiene que haber una investigación y tienen que ponerse las cosas sobre la mesa. Pero si hay mucho dinero en efectivo moviéndose, Claro. los primeros son la DIAN, luego lo demás. A ver, el video, sí, Simón Vélez no ha hablado y eso va a ser una voz importante. ¿A usted qué le parece el video? No, me parece un video típico de un político típico, de un politiquerito como es Gustavo Petro, que no, pues es allá parado en su pedestal. Estoy de acuerdo con Paloma Valencia. Y pues videos de estos recibiendo plata sí amerita. Digamos, en esto quiero hacer una aclaración. Me parece penoso el cubrimiento de los medios. En general, esta mañana, digamos, en la agenda noticiosa matutina, porque ese video le hubiera saltado a Álvaro Uribe o a cualquier otro político,
hubieran destruido instantáneamente la programación para ir con noticia extraordinaria de último momento. Aquí lo han tratado como una cosa menor, pero no lo es. O el señor que le entregó la plata en efectivo tiene que explicar por qué carga esos billetes, esos fajos tan grandes, lo cual puede constituir, es indicio constitutivo del delito de lavado de activos. Hay que ver si el senador Petro reportó esas ganancias. Hay que ver a cambio de qué recibió ese dinero, porque usted no recibe esos fajos de dinero de un amigo sin más. Eso viene, ¿no? En el lenguaje político viene pidiendo un favor, un contrato, alguna cosita, que es como funciona. Pero bueno, pues esa es la política colombiana, entregando fajos de dinero y sale en buen momento, me parece. Puede que sea distractor, pero no por eso hay que restarle importancia a la Bogotá humana. Jorge, y esta no será la última vez que usted tenga que hablar de esto. De hecho, creo que es de las primeras. Pero, en principio, ¿cuál es la reacción inicial? Que investigue la justicia. Yo estoy de acuerdo. Esto tiene que ir a la justicia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, la que tiene que abrir una investigación y responder a las preguntas que ha planteado, ojalá como pregunta, porque parece que fuera un juez, que se diga toda la verdad judicialmente. O sea, es mi primera reacción. Y creo que Petro lo ha dicho también, tiene un abogado, que hable el abogado, que se haga toda la investigación. No es la primera vez que van a investigar a Petro. No. Y entiendo que ya fue... Y muchas veces ha sido sobreseído penalmente de muchos procesos, por lo menos tan es así que fue candidato y ahora es senador de la República. Pero más allá del tema político, yo quiero decir, desde el punto de vista judicial, tiene que haber una investigación, eso es lo que procede. Ahora, esto también tiene unas connotaciones políticas, hay una intencionalidad. A Petro lo quieren sacar del escenario electoral, eso es cierto, con multas que el Consejo de Estado suspende, pero que vuelven a insistir con el Contralor, con las características que tiene la Contraloría de Bogotá, etcétera. Incluso el fiscal Moreno anticorrupción intentó meterlo preso. Lo que pasa fue que Petro se dio cuenta y actuó antes, y si no, Petro no hubiera sido candidato presidencial. Entonces hay una connotación política. ¿Por qué sale el video ayer en medio del debate? Además, la senadora Paloma Valencia dice, en medio del video me acaba de llegar, ese video tiene, en medio del debate me acaba de llegar el video. 14 años hace que existe el video. El propio Petro advirtió, va a salir un video. O sea, él sabía lo que se iba a hacer. Sí, eso que pusimos de él era antes de que saliera el video. Sí, entonces hay un hecho político, hay un hecho de distracción. O sea, se desvió la atención del debate como parte de una estrategia política para válida, proteger al... Pues sí, dentro del Parlamento y de todo eso. Es válida porque cuando los periodistas les encuentran errores siempre hay unos hechos políticos, Fabio, hay hechos políticos y hay hechos jurídicos. Entonces dejemos que la justicia diga. Pero entonces, pero mire, a mí, Jorge, me parece y entonces, ¿quién actúa? Entonces, tú haces el fallo aquí, ¿no? No, pues yo sí quisiera hacer el fallo aquí porque es que los petristas Pero tú no eres juez. No, pero acabamos de hacer una cantidad de valoraciones sobre la actuación del fiscal general que tienen que ver también con su futuro político. Y no somos y déjeme, yo le pongo esto acerca de algo que dijo Gustavo Petro durante el debate de anoche sobre la financiación de campañas, que tiene que ver con el caso de Odebrecht. Y entonces, este es el senador Gustavo Petro en el debate. Voy al capítulo candidatos presidenciales. No confesado por Odebrecht, sale de las confesiones que van Luis Bueno, etcétera, los aportes que según esto se entregaron a candidatos presidenciales son campaña de Santos 2010, $400,000. Después a la campaña Santos 2014 le ingresa $1 millón, muy conocido. La Fiscalía no investiga esto. Y entonces, Jorge, es un problema, ¿no? Cuando uno es un senador que está fiscalizando los aportes a campañas presidenciales del pasado y le surge este tema de financiación de su propia campaña con fajos de billetes de 2.000 pesos para completar 5 millones de pesos. Sí, pero me temo que aquí estamos en la guerra de trincheras y esto lo tenemos bastante comprobado, que digo, en la ciencia política, que es que al final todas estas cuestiones de corrupción o pseudocorrupción o comportamientos poco éticos o cuestionables, uno los ve con las gafas partidistas. Entonces uno siempre tenderá a minimizar los de los suyos y maximizar los de los demás. Al final, vuelvo al punto que he mencionado antes, lo que hace falta para que
esto se rompa es que existan poderes que tengan incentivos externos a la lucha partidista, y me refiero tanto a los medios como a la justicia, para discernir, distinguir y castigar. Y premiar también cuando sea necesario, pero ahora estamos hablando de discernir, distinguir y castigar. ¿Por qué? Pues si nos tenemos que fiar de la investigación que se hace desde una posición esencialmente partidista, como es la de Petro o la de cualquier senador, es completamente imposible, porque siempre va a incurrir en contradicciones. Y fuera de lo político, jurídico, sobre lo estético, ¿cómo se ve esto? ¿A usted le parece que es algo grave en la carrera política de un hombre que evidentemente tiene ambiciones de llegar a la presidencia? No, pues por supuesto que es grave, exactamente igual que es grave cualquier cosa que... Porque efectivamente hay una intencionalidad política, no es malo que la haya, y el hecho de que la haya implica una serie de valoraciones estéticas. Pero al final, si de lo que estamos hablando es de cuántos votos mueve este vídeo, yo le digo que pocos. No, ninguno. Esto mueve pocos votos. Sí, no, ninguno. O sea, digo, pongámonos en 2022, pongámonos en una hipotética segunda vuelta de Petro versus otro que está a su derecha. Sí. ¿Cuánta gente va a dejar de votar a Petro por estos vídeos? No, ninguno. Pocos. ¿Por qué? Yo no estoy seguro. No, pero ¿por qué? Precisamente por lo que estaba diciendo. Porque al final, si todo se ve con las gafas partidistas, lo de los unos se minimiza y lo de los otros se maximiza. Y ya está. Y los únicos movimientos que importan, los pocos que importan, se producen no entre partidos, sino con respecto a la abstención. Entonces, sí, la pregunta es ¿cuántos votos de Petro potenciales va a dejar esto en casa? De lo que va a depender es de que haya unos medios independientes que sean vistos como independientes por la audiencia y una justicia que investigue y que sea vista como independiente por la gente que está mirando a la justicia. Y si tenemos un fiscal que es partidista, va a ser difícil. Me voy a la pausa. Antes de eso, quiero saludar y tengo información privilegiada y no es de la Fiscalía, de que Julián Quintana, Luis Ernesto Gómez, Pedro Vaca y María Mercedes Maldonado nos están viendo vía Periscope, pero porque me dice Periscope, no porque yo sea amigo del fiscal. Nada. No se sabe. Muchas gracias por su audiencia, a todos los que están ahí. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa. Cerremos un poquito lo del tema Video Petro, un tema inconcluso. Falta que hable Simón Vélez, el arquitecto. Falta hablar con Juan Carlos Montes, el señor que grabó la cosa. ¿Habrá más videos, Jorge? Estamos en un momento de noticias falsas y empiezan a aparecer, además de las noticias falsas, evidencias que se acomoden de acuerdo a las necesidades políticas del país, y es probable, y me parece que eso no va a ayudar mucho, de lado y lado, no va a ayudar mucho. Ya esto, yo estoy de acuerdo en que esto no va a dañar votos ni nada, pero sí genera un hecho de repulsa, o sea, la sociedad no le gusta eso. Pero acuérdense usted de las tulas en San Andrés, cuando el proceso 8000. No está haciendo Petro lo mismo, es decir, cuando el fiscal dice me acusan es que hay una conspiración contra mí, ¿no está Gustavo Petro utilizando la misma línea argumentativa? Pues lo que yo he escuchado de Gustavo Petro es que hay un abogado, hay una investigación en curso y él está listo para responder ante las autoridades. Me parece que eso sí es responsable, quitándome las gafas partidistas. Me parece que ese señor que se llama Gustavo Petro ha sabido sortear muchos procesos judiciales demostrando su inocencia desde el punto de vista penal. No han podido demostrarle ningún delito a Gustavo Petro y esa es una realidad que está puesta ahí en la sociedad. ¿Tienen algo más sobre colombiana. el Petrovideo? No, me parece que es la típica actitud mafiosa, ¿no? Recibiendo plata en billetes, grabándose. O sea, si el amigo le presta plata y además lo graba, ¿por qué lo graba? ¿Con qué finalidad Como lo Jorge graba? Enrique Pizano con Néstor Humberto Martínez. Mi mejor amigo viene a contarme unas cosas, micrófono guardado en el bolsillo. Mi mejor amigo, al que no tenía trabajo, tuvo que vender el apartamento. Sí, ¿Y dónde además. estaban los amigos de Jorge Enrique Pizano en ese momento? Ahora voy a hacer el comentario sociológico, que es que la única encuesta que se hace en todos los países del mundo, no en todos, pero en una gran cantidad de países del mundo, es la encuesta mundial de valores. Sí. Y sistemáticamente Colombia puntúa muy bajo en las preguntas de valores de confianza interpersonal. Entonces, por eso se graba. Exactamente, por la misma razón por la cual en Rusia la gente va y uno ve cantidad de vídeos en YouTube en Rusia de gente que se pone a grabar lo que pasa en las carreteras. Jorge, no soy el único que veo los videos de los accidentes rusos. Si uno mira el número ahí tiene como 20 millones. Y de hecho yo creo que tendría más audiencia que usted pusiese 1 hora de estos vídeos que nosotros aquí hablando de Petro. Pero en cualquier caso, mi punto es que la confianza interpersonal en Colombia es baja por una serie de razones. No se graba por eso, se graba para pedir favores y para extorsionar después. No, pero ¿por qué uno tiene que pedir favores? Porque uno tiene que extorsionar. O sea, porque tú no grabas entregando unas tulas de plata
porque desconfías un poquillo. No, tú grabas porque sabes que estás haciendo algo ilícito, quieres guardar esa prueba para algo. Y por eso la confianza Pero interpersonal. si hubiera confianza interpersonal, así uno supiera que está haciendo algo ilícito, no necesitaría la grabación. O no haría algo ilícito porque a mí me parece muy raro que un amigo En fin. mío me venga a dar plata y a la vez me esté grabando y se demore 13 o 14 años en entregar el video. Y creo que esa es una de las tragedias de todo esto que pasa, es que socava la confianza de los colombianos en las instituciones, y yo creo que eso es equivocado, porque lo que está pasando aquí es positivo. Que se estén tocando todos estos poderes es positivo. No sé si se enteraron, pero hubo marchas hoy en todo el país. ¿Por qué era la marcha? Salimos a la calle a preguntarle a la gente. ¿Usted sabe por qué están protestando hoy en Bogotá? La verdad que ni idea tengo. Creo que es por el tema de la educación, ¿sí? También vi algo relacionado con lo del fiscal general. La verdad no. Mire, lo que yo le diga no lo van a pasar por ningún lado. Sí lo vamos a pasar, se lo prometo. Están protestando por los estudiantes, pues por la educación, ¿no? Por la falta de recursos que tienen ellos. No, la verdad no. No le sé, ni idea, no. Están protestando porque tener ahí en la política un ladrón como Carrasquilla. Los estudiantes están protestando por el presupuesto. ¿Está de acuerdo con eso? Absolutamente de acuerdo. Es que desafortunadamente en este país, para que los escuchen, hay que hacer eso. Sí, pues los estudiantes por la falta de financiamiento para la educación, también contra la ley de financiamiento. Por el tema de del cambio de las leyes, ¿no? A nivel general, lo de la gasolina también está ahí. ¿Y a usted no le importa que bloqueen la ciudad? Hoy no la bloquearon. Por la baja del presupuesto de los estudiantes de la educación en Colombia. Por todas las inconformidades que hay a todo nivel social, económico y político en el país. ¿Por qué más? ¿Hay más motivos? Porque este señor Duque, él prometió el cielo y la tierra, y está peor que todos, porque por lo menos los otros presidentes que ha habido, por lo menos han dejado pasar 6 meses para comenzar a robar. Zona franca en la calle, yo no me hago responsable por las opiniones de la gente en la calle. No, pero se nos acabó el tiempo. Les quiero dar las gracias. Sigue este país descuadernado o no, avanza, la gente hace plata, se vuelve más rica, más feliz. No sean pesimistas, tengan confianza. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.